Tras el inicio del nuevo curso escolar y el final del pasado, hemos acumulado diferentes libretas y restos de hojas suficientes para crear una nueva libreta más bonita y creativa. ¿Queréis ver cómo? Acompañadme, comenzamos. He compartido con todos vosotros diferentes ideas donde poder reciclar o reutilizar aquellas hojas que nos quedan pendientes de los cuadernos, por ejemplo, de nuestros hijos. Esta será una de ellas y retomaré la costura japonesa con una nueva puntada. Lo primero, como siempre, destrozar los viejos cuadernos, retirar las hojas, las anillas o espirales y, ayudándonos de una cizalla o cúter, retirar los restos inservibles y cortar las hojas a la medida que deseemos. En este caso, muy sencillo, simplemente cada una de las hojas la cortaré a la mitad, obteniendo un tamaño adecuado para realizar una libreta en formato A5. Obtenido nuestro taco de papel o relleno de la libreta, vamos a formar las tapas. Usaré cartón contracolado de 3 milímetros de grosor y estas son las dos piezas y medidas que necesitaremos. Un ancho total de 20,8 centímetros y una marca a 2,5 centímetros que será por donde cortemos para crear nuestro lomo. Y la altura 16,5 centímetros. En el caso del ancho es exactamente el mismo que el del papel que he recortado, ya que la holgura la conseguiremos una vez hayamos cortado el lomo. El centímetro de margen en el alto con respecto al papel sí que se lo debemos dar a la tapa y a la contratapa. Con un bisturí afilado separaré el lomo de la base de ambas piezas. Para crear la separación intermedia, el juego o bisagra, coloco ambas piezas con un margen de 5 milímetros de separación. Lo podemos conseguir a ojo o ayudándonos de una pieza intermedia. En este caso yo tengo una regla especial, pero nos serviría un trocito simplemente del mismo cartón cortado que después retiraremos. Y para hacer esta unión más fija o duradera, la reforzaré con un trozo de cinta craft adhesiva en ambas caras. Para no enrollarme en exceso, no hacer este vídeo demasiado extenso, ya que vamos a repetir el forrado del cartón con tela, os remito a un tutorial anterior porque seguiremos exactamente los mismos pasos. El formato es diferente, pero el proceso exactamente el mismo. Y la combinación escogida en esta ocasión es una tela popelín o algodón con cuadro bichí en rosa pastel y la tela protagonista con un diseño cargado de pequeños y dulces animales. Y este es el resultado exterior del forrado de ambas piezas. En la portada utilizando ambos tejidos y para darle continuidad solo la tela bichí para la parte posterior. He dejado pendiente el interior de ambas piezas porque en esta ocasión vamos a incluirle una goma como cierre. Para ello he de realizar un par de agujeros a 2 centímetros hacia adentro de ambas esquinas en la tapa inferior. Utilizaré para ello una crocodile. Antes de colocar los ojetes o eyelet, introduzco una esquina de la goma que vamos a utilizar como cierre. De fuera hacia el interior. Coloco el eyelet y lo fijo, cortando el excedente que ha quedado de goma. Colocaré el segundo eyelet del mismo modo y para asegurarme que el cierre quede bien ajustado, simplemente he de estirar un poquito la goma sin pasarnos para ajustar la medida.
Para cubrir el interior utilizaré un par de papeles decorados de scrap, de una colección o restos que me quedan de haber formado una caja con anterioridad y cuyo tutorial también encontraréis por aquí en el canal. Y este es el resultado. Para el interior de la tapa, una cartulina en tonos grises y la posterior cargadita de pequeños monstruitos. Vamos a lo relevante, que es nuestra costura japonesa. Un nuevo diseño, un poquito más complejo quizás que el anterior, pero nada inalcanzable. En un trocito de papel, con el alto y las dimensiones de nuestro papel interior, he recortado una pieza de 2,5 centímetros y marcado el diseño que vamos a realizar. Lo estáis viendo en pantalla. Para no tener que tomar medidas, he utilizado el cuadro original del papel. Una vez que tengo el centro marcado, es muy fácil dividir todos los cuadraditos que me van sobrando a un lado y al otro y hacer las reparticiones. Más fácil aún si doblamos el papel en 4 mitades exactas para obtener el centro de las aspas. Esto os lo cuento para que vosotros podáis hacerlo al tamaño de la libreta que queráis crear o montar. De igual modo, traspasaré el patrón a un trozo de cartón contracolado con el alto total de las tapas y los 2,5 centímetros de ancho. He transferido esos puntos intermedios donde van a ir nuestras puntadas y simplemente he agujereado con la Crop-A-Dile. Y para tener una referencia a lo largo de este vídeo y que os resulte un poquito más sencillo de visualizar, he cosido este cartón para que veáis cómo nos va a quedar la costura cuando hayamos terminado nuestra libreta. He de realizar los mismos agujeritos o huecos en las tapas que ya tenemos preparadas. Transfiero las marcas con un punzón y de nuevo con la cortadora iré realizando los diferentes agujeros. Para marcar las hojas, tan sencillo como colocar nuestro patrón, un punzón, un trocito de corcho o un fieltro algo almohadillado en la parte inferior para ayudarnos a clavar bien y dejar la marca. Y tenemos dos opciones, o bien marcar muy bien con nuestro punzón, asegurándonos de que el agujero sea lo suficientemente grande como para que al realizar la costura la aguja pase perfectamente entre los agujeros, o bien de nuevo recurrimos a algún sacabocados que tengamos a mano que nos ayuden a perforar las páginas. Listo, hojas de papel y portadas troqueladas, y además he preparado 2 hojas de colores similares a los utilizados en este proyecto, uno para la parte superior entre la tapa y las hojas y otro para la parte inferior. La cantidad de hilo necesaria para este proyecto en concreto son 7 u 8 veces el alto total de la libreta en hilo encerado. Voy a utilizar uno en color gris. Como debemos utilizar una única hebra, siempre es conveniente dejar un poquito de margen de más antes que quedarnos cortos. Alineo perfectamente todos los materiales, hojas, contratapa, tapa, que queden perfectamente ajustadas a los agujeros y orificios que hemos creado, las hojas alineadas en el lomo de lo que será nuestra libreta y ajusto perfectamente con pinzas para que no se mueva mientras vamos realizando nuestra costura. Y para que veáis todo el proceso seguido y continuado de la costura japonesa que vamos a realizar, coloco una caja en la parte inferior para elevar el proyecto y para dejarlo fijo, intentando no moverlo en exceso y que podáis ver bien por dónde voy pasando el hilo, tanto en puntadas superiores como inferiores, hasta que finalicemos.
Uno de los extremos del hilo lo sujetaré en una esquina de nuestra libreta y comenzaré de abajo hacia arriba en el tercer agujero inferior. Voy a recordaros una característica básica de la costura japonesa. Ambas caras, superior e inferior, deben tener exactamente el mismo recorrido o puntada y sin nudos a la vista. Es cierto que podríamos comenzar nuestra puntada desde el interior de la libreta, pero lo veo más complejo, más complicado y después veréis al finalizar todo el recorrido que podremos esconder nuestro nudo perfectamente a la vez que aseguramos nuestra costura. El primer recorrido le voy a llamar de sembrado. Digamos que voy a ir abriendo una serie de puntadas sin cerrar, es decir, por la parte inferior o superior van a quedar incompletas. Esto es necesario y obligatorio para poder ir creando un recorrido de ida y vuelta sin repetir ninguna puntada y que nos permite cumplir con la primera premisa, que ambos lados queden exactamente iguales. Tras cada puntada debemos asegurar muy bien la tensión del hilo. No voy a ir explicándoos paso por paso y de palabra, sino que lo vais a ir viendo en imagen. Muy importante, cada vez que abracemos el lomo, tanto por la parte inferior como las dos veces que lo haremos en el lateral, asegurar bien la tensión del hilo encerado. Cuando he terminado la primera mitad del recorrido, ya tengo tanto la parte superior como inferior tejido, dejo el centro sin cerrar, sin terminar. Ahí es donde acabaremos. Una vez que hayamos realizado el segundo tramo hacia la izquierda, exactamente igual que hicimos el primero de ellos. Este tipo de costura se puede realizar con tapas duras, con tapas blandas, para encuadernar unos apuntes especiales que tengamos, hacer recopilatorio de páginas especiales de alguna publicación. En el canal hemos ido incrementando un poquito la dificultad o el entramado de la puntada. Por supuesto que en redes encontraréis muchísimas más elaboradas, con diferentes materiales o siguiendo variaciones, que las hay y muchas. Es la primera vez que utilizo hojas cuadriculadas para dar salida a los restos de papeles que vamos acumulando en casa y que de otro modo al final acaban en reciclaje. Muchísimo mejor darles un uso previamente.
Espero que os esté gustando la idea de hoy. Si es así, ya sabéis que me ayudáis infinito si pulsáis la tecla de me gusta, si compartís este vídeo con vuestros amigos y seguidores siempre que creáis que pueda resultarles interesante o entretenido. Y si sois nuevos o nuevas por aquí y habéis llegado por casualidad, siempre podéis quedaros, suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube recuerde que os debe enviar un aviso cada vez que suba una nueva idea y la comparta con todos vosotros. A todos y cada uno de vosotros, muchísimas gracias. Al llegar al final, el nudo va a quedar en la parte posterior. De ahí que comenzáramos hace un par de minutos introduciendo nuestra aguja de abajo hacia arriba. Un nudo normal y corriente de 2 lazadas, ajustándolo lo máximo posible a uno de los agujeritos y tensando bien de una de las cuerdas para que nuestro nudo quede en el interior de nuestro agujero o de nuestra libreta, bien fuerte. Cortaré el exceso y con una gotita de cola blanca por ambos lados terminaré de endurecer o de fijar nuestro cierre. Básico, sencillo, sin ningún tipo de ornamento, decoración de hojas, aunque podemos complicarlo todo lo que queráis. Mi único deseo era mostraros esta puntada en concreto. Bueno, familia, me despido. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!